¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Como siempre, seáis bienvenidos a este programa que se llama El Ático de Pepe en mi cuenta personal de YouTube. Bienvenidos. Y hoy, queridos amigos, hoy es un día importante para los que tenemos fe cristiana. Hoy es jueves santo y seguramente aquellos que tienen buena memoria recordarán que aparte que en la radio sí he abordado el tema alguna otra vez, pero los que me siguen acá en mi cuenta personal de YouTube, seguramente recordarán que el jueves santo del año pasado comenzamos a hacer este programa con mucha dedicación, eh, por lo menos para mí, incluso a nivel personal, que soy una persona de fe cristiana, y un programa en el cual, de manera característica, como suele ocurrir en el Ático de Pepe, haciendo la historia de acuerdo con lo que narran los santos evangelios, qué cosa fue lo que ocurrió el jueves santo. Pensando como siempre muchísimo en, bueno, la audiencia general del programa, la audiencia universal, no importa la fe que observes, pero pensando sobre todo, muy frecuentemente, como solemos hacer acá, pensando muy frecuentemente en nuestra audiencia cubana, no solamente la exiliada, que es la mayoría de este programa que me ve especialmente en Miami, la mayor parte de acuerdo con las estadísticas que me muestra YouTube, sino que me ven también los exiliados, no solamente en Miami, sino en todo Estados Unidos, que repito es la audiencia más grande que tiene el programa, y también aquellos cubanos exiliados que me miran en España, que también es otro, de acuerdo con lo que me dice YouTube, me dice que la audiencia de España también es bastante grande. Más sabemos como sabemos que tenemos seguidores en todo el planeta y además dentro de Estados Unidos en una tremenda cantidad de ciudades. Pero el programa ha venido ganando más tracción en los últimos años dentro de la audiencia cubana, no solamente la exiliada, sino la que se encuentra en Cuba. Y como esta Cuba, a la cual en este momento yo le estoy hablando, y que la conocí también, en la cual viví en contra de mi voluntad sobre 35 años, y que precisamente de este periodo que viví es el que tiene que ver con este que yo voy a mencionar aquí ahora, el periodo que tiene que ver después del 59. Como todo el mundo sabe, Cuba es un país oficial, de acuerdo con lo que dice la Constitución, oficialmente ateo. En Cuba no se cree en Dios. La propaganda comunista, que es un sistema ateo, no cree en Dios para nada. Por supuesto que, como yo comenté en un programa que hicimos acá hace un tiempo, ellos por conveniencia le han venido soltando la mano al rito afrocubano, pero por pura conveniencia, porque ni en eso son legítimos. Pero sin duda, yo sí nací y crecí en un hogar de fe, gracias a mi madre y mi padre, pero sobre todo el caso de mi padre. Y yo sí crecí visitando templos, desde los católicos hasta todas las órdenes que se te ocurran, cristianos todos. Y para mí la religión y la fe no es una cosa ajena. Sin embargo, yo tengo amigos y compañeros de trabajo y amigos y vecinos cubanos como yo, contemporáneos conmigo, que lamentablemente por esta Cuba que acabo de describir, no pasaron por esto. Y a estas alturas, en este momento, esos amigos míos que ya son gente de la tercera edad, como la tengo yo, que tienen hijos y que tienen nietos, aquellos que se encuentran dentro de Cuba, no han pasado por nada de esto. La religión ha sido cíclicamente perseguida en Cuba, ha sido estigmatizada, ha habido órdenes que han padecido mucho más. Un caso de esos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que aquí hicimos un programa dedicado precisamente a esa fe y lo que ha pasado en Cuba en estos últimos 60 años respecto a los testigos de Jehová. Y el caso es que pensando precisamente en esa audiencia que tengo en Cuba, de cuando en cuando yo hago acá un programa que de este corte, como hoy que vamos a hacer aquí la historia del Jueves Santo, con todo lo que ocurrió el Jueves Santo, un día tremendo en la historia universal, un día capital además en la propia, si pudiéramos decir de esta manera, en la propia biografía de Cristo, el Jueves Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que precisamente por eso, más por otra parte, yo he venido haciendo acá, precisamente en este mismo programa mío aquí de YouTube, yo he venido haciendo episodios que tienen que ver con fe. Por ejemplo, yo hice el año, y seguramente lo voy a mencionar más adelante aquí, yo hice el año pasado, no, el previo, yo hice el programa dedicado precisamente a Judas Iscariote, que tiene un protagonismo especial en la última cena, cuando Cristo anuncia que va a ser traicionado precisamente por Judas. Mira, recientemente hicimos el otro día aquí, hicimos la historia de José el patriarca, y además también en otro sentido hemos venido incluso narrando aquí en más un capítulo la historia de una diversidad de santos. Así que esto no es una regresa. Sin embargo, hoy, estaba diciendo cuando comencé la introducción aquí ahora, que para aquellos que tienen buena memoria, recordarán que el
el jueves santo pasado. En el momento que yo más entusiasmado me encontraba en la narración del programa, ya había transcurrido, cuando habían transcurrido sobre 30 minutos del programa, tuve, como me suele pasar a veces, las cosas de la tecnología y las cosas de la energía, tuve aquí repentinamente en mi estudio en casa, que ustedes conocen este estudio ya muy bien, pues tuve un fallo eléctrico catastrófico que me dejó a oscuras, el programa quedó interrumpido. Yo me quedé tan desesperado porque, claro, lo que pasa con YouTube, a diferencia caso de la radio, uno es que se interrumpe. Si tú vas otra vez, tú no puedes reconectar con ese mismo espacio en términos generales, sino que tienes que empezar de nuevo. Entonces, además me quedé sin corriente, ¿sabes? Me quedé sin corriente, no pude resolver eso hasta... Me quedé sin corriente localmente en el estudio, no en el resto de la casa. Y finalmente logré echar a andar otra vez el sistema, pero ya no tenía remedio, de manera que al otro día muy triste me levanté y lo que hice fue que el programa, los 30 minutos que habían estado corriendo, que además había acumulado una tremenda cantidad de views, porque al otro día, de manera diferida, comienza a verlo mucha gente a espaldas de que en un punto se iba a interrumpir la comunicación, que el programa se interrumpía exactamente en el minuto número 30, de manera que no me quedó más remedio que lo voy aquí ahora a colocar para que tú lo veas, una placa que coloqué el otro día en Facebook, pidiendo disculpas, que es esta que estás mirando acá, que dice, bueno, precisamente es un screenshot del programa del jueves santo del año pasado, diciendo, además, yo incluso aquí ironizo porque pongo sorry, anoche dice la placa, anoche tuvo un problema eléctrico insoluble en el estudio que interrumpió la emisión del show dedicado al jueves santo. Y entonces ahí vengo con la ironía que entre paréntesis digo, contamos con la inestimable colaboración de la Unión Eléctrica Cubana para resolverlo pronto, junto con los apagones de Cuba, porque como tú sabes que he venido cubriéndose acá con mucha frecuencia, Cuba vive oscura. Si estoy ironizando, que dime tú, que qué diablos me va a resolver a mí un fallo eléctrico que yo he tenido en la casa, cuando entonces acá, a esta fecha que estamos conversando hoy, Cuba sigue en las mismas no, peor. Entonces para acá ha habido estas crisis que ha tenido Cuba, que Cuba se ha quedado totalmente a oscuras, nacionalmente más una vez, más todos los días le sigue pasando. De manera que, mis queridos amigos, hoy precisamente, déjame contarte qué es lo que va a pasar aquí hoy. Hoy otra vez yo voy a dedicarme en este momento al jueves santo, pero vamos a hacer una cosa. Como yo logré salvar el programa del jueves santo del año pasado, esos 30 minutos que te conté, y cuando vi que estaba tan bien hecho, que la narración estaba tan interesante, que como siempre, según yo voy haciendo acá, yo voy narrando o voy calzando la narración con gráficas y con banners y cosas así, me dije, caramba, yo no quiero, ya no tenía sentido que yo hiciese el programa al día siguiente. Al día siguiente es Viernes Santo. El Viernes Santo, los países de cultura cristiana, y Estados Unidos lo es, el Viernes Santo no se trabaja, el Viernes Santo yo receso en la radio. Y el Viernes Santo, por cierto, déjame decirte que ya tú lo sabes, el Viernes Santo aquí en mi cuenta de YouTube, aquí en mi cuenta te convido para que lo veas en caso de que no. Aquí yo tengo precisamente en mi cuenta de YouTube acá, y le tengo mucho cariño. Tengo el audio del primer programa de Viernes Santo que yo hice en el ático de Pepe en la radio. Hay que recordar que el ático de Pepe en la radio, que es el programa que antecede a este, en el cual tú me estás viendo, estás conversando conmigo aquí ahora, me estás mirando ahora. El ático de Pepe comenzó el día 15 de noviembre del año 2010. Comenzó primero en WQA 1140M y después por una serie de cambios que hubo en el año 14. El programa pasó a Radio Mambí, donde se encuentra ahora. De manera que habiendo comenzado el ático de Pepe el día 15 de noviembre del año 2010, con lo cual este año, en noviembre de este año, el programa El ático de Pepe va a tener 15 años en la radio. Y como después, en el año 21, las cosas que pasaron, ustedes saben que yo salí de la emisora, tuve un hiato de ausencia de 2 años, otra vez fui y quiero agradecer como siempre, y yo me considero que soy una persona agradecida, quiero agradecer a los gestores que hicieron posible que yo regresara, lo cual se ha mantenido ya por 3 años, y en ese periodo me dije, caramba, la directora, que hacía rato que me venía diciendo que yo tenía que hacer este programa en YouTube, cosa que de alguna manera venía haciendo, porque ustedes saben que de cuando en cuando, lo cual estoy haciendo todavía ahora, de cuando en cuando, aquella época, yo transmitía simultáneamente el programa de la radio, lo transmitía simultáneamente a veces por 3 vías, por la radio, lo transmitía a veces simultáneamente a través de Facebook y a la vez a través de YouTube. Es la razón por la cual aquí esos programas están acá. A veces era, en vez de por las 3 vías, era por dos.
radio y YouTube o radio y Facebook, pero con mucha frecuencia los tres, radio, YouTube y Facebook. Y la directora venía hace rato que me venía diciendo, incluso la directora hasta me había dicho que yo abandonara la radio, lo cual para mí es muy difícil. Yo me sigo considerando, de verdad, yo me sigo considerando esencialmente una persona de radio y es la razón por la cual incluso mi mecánica de narrativa, y por eso tengo tantos amigos camioneros que me siguen, mi manera de narrar es de corte radial. Ustedes me han escuchado acá que cuando yo trato de explicar a las personas que quieran hacer radio, que la primera cosa que les aconsejo es que en la radio no se debe hacer pausas. Y cuando hay un espacio en la radio de pausa, tal parece que se cayó como que la planta, porque cuando hay visualización, como el caso de la televisión, tú puedes, incluso en la televisión, tú puedes hacer una pausa para calzar lo que tú estás saturar o tú quieres subrayar lo que estás diciendo precisamente con gestualidad. La gente te está mirando, pero en la radio no se puede. Y yo he conocido personas que han hecho radio que son espectaculares y sin embargo tenían o tienen ese problema. Uno que tenía ese problema, que era un maestro tremendo, pero lo tenía, era Rush Limbaugh. Y Rush Limbaugh, eso es fatal para la radio. De manera que, como te estaba comentando, que yo me siento que soy una persona de radio, a pesar de eso, cuando entonces salgo precisamente, y por eso yo me estaba negando, que la directora me decía, incluso abandona la radio y lo que viene es YouTube y YouTube es lo importante. Entonces yo no quería, yo no le hice caso. And she was right, como tantas cosas que ella ha tenido razón que me ha venido aconsejando. De manera que cuando pasó lo que pasó, que salí entonces de la radio, ahí fue que, y este año se cumplieron 4 años en febrero, y es la razón por la cual hicimos otra vez la reunión en el parque, aquí en Miami, que comenzamos este programa de YouTube aquí, el programa del Látigo de Pepe en YouTube, y este programa ha tenido gran éxito, gracias a ustedes. Y lo que te estaba comentando, que es la imbricación que estoy haciendo con la radio, que tú puedes ver aquí exactamente en mi cuenta de YouTube acá, y seguramente, repito, mañana lo voy a traer delante, por lo menos en Facebook, el primer programa de radio dedicado al Viernes Santo. El programa comenzó en la radio el día 10 de noviembre del año 2010, de manera que el primer Viernes Santo fue el primer Viernes Santo del año 2011 del programa de radio. Y ese programa quedó también armado. Ese programa, por cierto, no fue en vivo. Ese programa yo lo grabé en la emisora, por cierto, no lo grabé aquí en el estudio. Yo hace rato que tengo estudio de radio acá para grabar, pero no lo grabé aquí, lo grabé en la emisora y ese programa quedó tan bien que yo pedí el registro y ese programa históricamente en radio, primero en QVA y después en Radio Mambí. Por cierto, para meterlo en Radio Mambí lo tuve que editar porque con los cortes que tenía el programa yo mencionaba como emisora, yo tengo la costumbre como profesional que soy de la radio, siempre identificar la fuente. Entonces tuve que quitarle todo lo que decía WQVA 1140M, se lo tuve que quitar y el programa desde entonces, desde el año 2011 hasta el año pasado, y este año seguramente va a pasar igual, ese programa se repite en la radio, ese programa mío dedicado al Viernes Santo. Y ese programa, después que fue lo que yo hice, lo edité y lo metí aquí justamente en mi cuenta de YouTube a nivel de audio. O sea, mañana, bueno, lo puedes ver si tú quieres hoy, pero mañana que sería bueno que lo vieras, mañana Viernes Santo, que ese programa aquí tú lo veas y ese programa mañana en la radio, ese programa mañana en la radio otra vez va a correr. O sea, va a correr por 15, bueno, menos el espacio que estuve fuera, que fue entre el año 21 y el año 23. Ya en el 23 corrió, fue de hecho un par de años solamente que el programa estuvo fuera. De manera que yo he venido ocupándome del Jueves Santo, del Viernes Santo, y entonces por eso fue que el año pasado me hice este programa que se interrumpió. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Con esta introducción que ya llevo 15 minutos introduciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? El segmento ese que salvé, perfecto, del Jueves Santo del año pasado, que tiene 30 minutos, vamos a verlo ahora, en este momento. Te convido para que lo veas y seguramente algunos de ustedes lo recuerdan porque yo lo quité. Como te cuento, yo terminé bajándolo, lo bajé de la cuenta de YouTube, entonces estuvo andando ahí ni 24 horas, menos de 24 horas, pero ok, tú puedes, lo vamos a ver ahora, o sea, yo lo voy a presentar ahora. Tuve que hacerle un par de ediciones y seguramente se me habrá escapado alguna en que menciono o el año 24, de manera que yo edité esas referencias al año 24, quizás se me haya escapado alguna, se me escapó alguna, ya tú sabes, dispénsala, por favor. Y cuando para la conversación,
la conversación a los 30 minutos, ahí ahora, inmediatamente tras eso, me vas a ver a mí aquí ahora en el 25 reanudando la conversación contigo ahora del segmento final que me quedó en cómo concluye el Jueves Santo. Así que ese es el programa que tenemos aquí hoy. Y bueno, ya sin más, vamos ahora a continuación, vamos a reanudar, o sea, vamos a repetir, y para muchos de ustedes va a ser la primera vez que van a ver este programa del Jueves Santo, aquí en mi cuenta personal de YouTube, en el Ático de Pepe, y espero que lo disfrutes y que te abraces a este programa con la solemnidad que merece este día grande en la historia universal del planeta y además para aquellos que tenemos fe cristiana. Así que sin más, adelante, vamos a comenzar aquí a ver ahora en este momento, vamos a comenzar aquí ahora en este momento el programa dedicado al Jueves Santo. Adelante. Esta directa es el Ático de Pepe, o sea, la directa se llama el Ático de Pepe. Aquí en mi cuenta personal de YouTube, ahí soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, y hoy es Jueves Santo. Y vamos a dedicar esta directa hoy precisamente al Jueves Santo. Estamos en Semana Santa y con la vocación que por la historia y por la curiosidad tiene este programa. ¿Qué te parece si le dedicamos el show de hoy a explicarte en qué consiste el Jueves Santo? ¿Cuáles son las observancias litúrgicas que partiendo de la significación que tiene para los cristianos, como este servidor y para ti seguramente este día, y por qué es el Jueves Santo directamente relacionado con la vida de Jesús? Por supuesto que el programa podría no tener acaso sentido para quienes son cristianos y observan el día y saben por qué el día, el porqué del día, y saben qué en términos de cristiandad o de cristianismo se hace en el día de hoy y en qué consistió este día en la historia de Jesús, uno de los últimos días de sus 33 años de vida terrenal. Pero, por supuesto que para esas personas, y bueno, pero siempre ocurre, o acaso ocurre siempre, que hay quien aún creyendo en Dios y siendo cristiano, tal vez no tenga la suficiente formación a nivel de historia, conocimiento de historia sagrada, que a la larga está compuesta, aunque tengas fe o no creas en Dios, está compuesta por figuras de la historia universal. Tal vez se trate de personas que incluso creyendo en Dios no tengan no sean unas personas tan militantes en cuestiones de fe y no sepan estas cosas relativas al Jueves Santo que hoy yo te voy a contar aquí, que voy a abordar. O quizás se trate de personas ateas que no creen en Dios y que incluso en el caso más extremo ni siquiera reconozcan a Jesús, no ya como Jesús, como figura histórica, sino ni siquiera admitiéndola como una ficción de la historia sagrada, cosa que sabemos que pasa. Hay gente que va por ahí, aunque no es nuestro punto de vista, y sabemos además que esa pose que te acabo de mencionar existe simplemente alguien que no sepa nada de esto, pero sin embargo sí le interesa saber y simplemente pues quisieran saber las razones por las cuales existe el Jueves Santo. Así que para todas esas alternativas de recepción de este programa, o sea, la directa de hoy, este programa de hoy se va a ejecutar, lo voy a ejecutar hoy, de esta manera explicando qué cosa es el Jueves Santo, pero además, sí creo que hay una razón importante para justificar la emisión de esta directa de hoy, y esa razón es que este programa cada vez tiene más o desarrolla más tracción en una audiencia cubana que está dentro de la propia Cuba, y Cuba lamentablemente, la Cuba de este mismo minuto, que es la Cuba comunista y que es por añadidura una Cuba oficialmente atea, reconocida, admitida como tal, o sea que no cree en Dios, reconocía esa pose en la propia constitución castro-estalinista, y por eso mismo, a lo largo de más de 6 décadas, el Jueves Santos es un día tan anodino como lo puede ser, por ejemplo, no sé, el día 5 de octubre, que me he estado buscando en mi mente a ver si ese día ocurrió algo en la historia del mundo, algo que parece que francamente que no, en ese día, el día 5 de octubre, por mencionar un día, aparentemente no aconteció ningún suceso extraordinario
con el perdón de todo aquel que haya nacido el día 5 de octubre, que no es ese día hoy, y es que en esta Cuba atea no existe Cristo, no existe Semana Santa, no existe Dios, y qué contrasta además, que lo hemos abordado aquí, por conveniencia política, por pura manipulación, y esto lo digo realmente siempre con una mezcla de respeto y de preocupación, ambas cosas, que en los últimos años, como sabemos, la dictadura lo que ha decidido tolerar o promover es el rito sincrético afrocubano. Y no se engañe nadie, señores, tras esa tolerancia hay una mala intención, hay una conveniencia. Así que por esa razón, por estas cosas que acabo de decir, para esta audiencia, yo creo que va a ser importante que abordemos estos detalles del Jueves Santo hoy aquí, que es muy importante, que por lo menos por una generación entera de cubanos, el Jueves Santo sea, lamentablemente, en este minuto que estamos conversando, sea y es un día totalmente ignoto. Habiendo dicho todo esto, que es la introducción del programa, vengamos ahora al Jueves Santo. ¿Qué es el Jueves Santo? Bueno, el Jueves Santo, según describen los evangelios, el Jueves Santo, que además es el nombre más frecuente y el nombre más común, pero también se le llama, aparte de Jueves Santo, se le llama Jueves Grande. Hay una diversidad de nombres. Jueves de Alianza, Jueves Puro, Jueves de Misterios, hay quien le llama Jueves Grande también. Y el Jueves Santo es el quinto día de la Semana Santa. Y la Semana Santa es, como he estado esbozando acá, es la última semana de vida terrenal de Cristo, que se define o se observa entre los cristianos como la conmemoración anual de la pasión del Cristo, que inicia con el Domingo de Ramos, que fue este domingo que acaba de pasar ahora, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Jueves Santo incluye, a nivel de cronograma, incluye la última cena, que es precisamente hoy, Jueves Santo, el Vía Crucis y la crucifixión de Cristo, que eso ocurre el Viernes Santo, que va a ser mañana, su muerte, la resurrección de Cristo, el domingo de resurrección, que es este domingo que viene, el de esta semana. De modo que la Semana Santa en nuestro calendario actual va de domingo a domingo. El Jueves Santo es muy importante en la fe cristiana por la sucesión de hechos que en la vida de Jesús se dan en ese día. El Jueves Santo, como ya dije, es el día de la última cena de Jesús, que se celebra en la Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega, a mí que me encanta la lingüística, a pesar de que no soy un lingüista y me encantan los idiomas. Esta palabra ya en castellano directamente, Eucaristía, es una palabra originalmente de griega, la palabra, llamada también Santo Sacrificio, Cena del Señor, Comunión, Santísimo Sacramento, Santos Misterios o Santa Cena, observada por el cristianismo en diversas órdenes. Porque el cristianismo se va diluyendo o se va diversificando. Ese sería en este caso el verbo correcto en gerundio, diversificando en órdenes como la católica, la ortodoxa, la copta, la presbiteriana, la anglicana, bendito sea, las que son básicamente las católicas y lo que también llamamos de otro lado, llamamos las protestantes. E incluso en algunas denominaciones luteranas, yo tampoco soy un experto en religión, pero bueno, conozco por lo menos las cosas elementales para poderme explicar acá. Y es además un sacramento simbolizado como el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y el vino, que son las equivalencias. El pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. La Eucaristía la Eucaristía debo decir que podría ser una parte más amplia de este abordaje de hoy, pero mira, vamos a dejarla para acaso otro Jueves Santo y vamos a quedarnos solamente hoy con lo que es la explicación del Jueves Santo. El Jueves Santo, cronológicamente hablando, en cuanto a semana, sucedido por el Viernes Santo, y contempla, el Jueves Santo contempla ritos puntuales como el lavatorio de los pies, que simboliza el servicio, la dedicación, además simboliza la humildad, y según se utilice el calendario juliano o el calendario gregoriano, que es el nuestro, el Jueves Santo no cae en un día puntual, sino que cada año varía y no está en un día fijo, inamovible del almanaque, como otras fechas, sino que cae siempre cada año entre el 19 de marzo, que coincidentemente es el día de San José, el 22 de abril, y cae también o coincide o representa la cuaresma, que es este periodo en el cual habitualmente tenemos, en el caso del hemisferio norte, nosotros tenemos vientos muy fuertes que son vientos de componente sur. El Jueves Santo, según se avanza en la semana hacia la muerte de Cristo, que es el Viernes Santo,
Es un día de muchos hechos y sucesos y por eso es un día muy ocupado a nivel de fe para ser representado en una variedad de tradiciones cristianas según la iglesia en cada caso, y de ahí las variaciones en los actos o en las misas de cada iglesia o cómo se realiza la observancia del Jueves Santo dependiendo de los fieles de cada congregación, aunque la explicación histórica de la vida de Cristo ese día tiene o incluye los hechos puntuales de su vida que creo que todos conocemos y son algunos de los que estaba mencionando hasta este momento que estoy conversando contigo acá. En la Iglesia Católica, por ejemplo, estamos hablando de la parte litúrgica, de la parte ritual. Se observa hoy la misa crismal en cada diócesis y generalmente la misa crismal generalmente ocurre en la mañana. Antes de explicar lo que pasó o lo que hizo Cristo ese mismo día, vamos a continuar primero o vamos, si tú quieres, a comenzar a desgranar algunos de los actos de fe, como esta misma misa crismal que acabo de citar. Y te cuento que la misa crismal toma su nombre de la bendición de la crisma. Yo sé que tú estás pensando en otra cosa que te voy a contar ahora, que es uno de los santos óleos utilizados en los sacramentos a lo largo del año. Y crisma es aceite en griego. Y ahora que dije crisma, seguro que has pensado en la frase romperse la crisma, y acaso te preguntarás si tiene que ver con eso. Bueno, sí. Aunque la asociación no está muy clara, sino que más bien es sugerida, porque esto de romperse la crisma es equivalente a romperse la cabeza, o sea, metafóricamente, en sentido figurado, frase que se emplea, yo creo que incluso hasta también literalmente, y este romperse la crisma, por lo menos en el sentido figurado, significa o bien ponerse a cavilar, a pensar, con esfuerzo o sacrificio de educación, se me toca romper la crisma con tal de conseguir esto, o una forma de castigo, y por eso es que vienen estas frases de romperme la crisma, tengo que romperme la crisma para aprender esto, o tengo que romperme la crisma para obtener aquello otro, o mi mamá me va a romper la crisma si yo no me porto bien, o si no saco buenas notas del colegio, y por ahí para allá. Lo que ocurre es que la crisma, como te acabo de decir, es uno de los aceites sagrados que en la Eucaristía se untan en la cabeza y es posiblemente por esta relación cápita-óleo que incluso sí terminamos con el hecho de que el diccionario de la Real Academia acepta la palabra crisma como sinónimo de cabeza. Si te vas al diccionario, crisma aparece como cabeza. Y la crisma, realmente en este caso que es el aceite, como te estaba comentando, francamente es una mezcla muy agradable de aceite de oliva con bálsamos y se considera, ritualmente hablando, se considera un símbolo de fortaleza, de bondad, de fuerza y de dulzura. Pero sigamos porque en verdad no me quiero estar desviando porque si me concentro detallo en algunas de estas menciones que estoy haciendo aquí, la verdad que estos sujetos con mi lata que me caracteriza, daría para que comenzara aquí a romperme la crisma para varios programas aparte de 55 horas cada uno de ellos. Así que no me voy a romper más la crisma en este aspecto y vamos a continuar en este caso con el Jueves Santo. Hoy Jueves Santo, haciendo la narración, o mejor dicho, conectando la relación entre actos de fe y tradición con lo que le pasó a Cristo ese día y justo con lo que hizo Cristo ese día, es que precisamente nacen estas tradiciones o observancias según cada orden. Esto es importante que lo diga. Hay una suerte de común denominador de lo que es el Jueves Santo, pero cada orden tiene, como habría dicho la famosa frase, que cada maestro tiene su librito, cada orden tiene sus propias observancias. Y ahí tenemos incluso que citar la misa del Jueves Santo con los santos oficios y la llamada hora santa, que recuerda la agonía y la oración de Cristo en el huerto de los olivos, la traición de Judas y la detención de Jesús. La música típica del jueves, y dispensen que seguramente yo me voy a quedar más concentrado hoy en explicaciones de este corte que tienen que ver básicamente con las tradiciones o las observancias católicas. Pero bueno, la música típica del Jueves Santo es una misa vespertina. Y aquí tengo que decir que aunque el día supremo de la Semana Santa, como todos sabemos, es el Viernes Santo con la crucifixión de Cristo, a nivel litúrgico, el Jueves Santo realmente representa en eso el punto supremo de la Semana Santa. Y es por eso que, por ejemplo, en órdenes como la de los Testigos de Jehová, que conozco perfectamente bien, el Jueves Santo es el día más alto de la congregación, con la observación del memorial
que es en la tarde o en la tarde-noche o en la noche de cada Jueves Santo, que es un desprendimiento. O sea, para los testigos de Jehová, el día supremo del año es hoy, al cual le llaman el memorial. En este momento que estamos conversando tú y yo, los de la orden, los testigos de Jehová, están en este momento están en el famoso memorial, que lo esperan en el año con gran ansias. Y esto es un desprendimiento de la cena del Señor, o la última cena, que según el calendario judío es el 14 de Nisan o el 14 de Nisan. Recuerden que este nombre de Nisan, para la gente que está ahora estará pensando en la marca de auto Nissan, nada que ver. Es una sola S. El 14 de Nisan o el 14 de Nisan, que es la fecha en que Jesús hizo la última cena. Por cierto, hablando de otras órdenes, recientemente la Iglesia Católica también le llama al Jueves Santo, agregando nombres que te estaba diciendo ahorita acá, le llama ahora también, desde hace un tiempo por acá, le llama el Día del Amor Fraterno, que ya cuando te metes en la explicación en español, simboliza el amor mutuo y el amor en familia. Pero siguiendo con lo que se observa como tradición de fe ceremonial, por ejemplo, en la Iglesia Católica, advierto otra vez, insisto, que va a ser lo que seguramente me voy a considerar más. La misa vespertina constituye la introducción o la llegada del triduo pascual. ¿Qué cosa es el triduo pascual? El triduo pascual, lo pronuncio despacio para que me entiendan aquellos que estén ignorando de qué se trata, es el periodo de tiempo en el que la liturgia cristiana, ya sea católica o lo que tal vez erradamente llamamos en general protestante, representa o conmemora ya el periodo final y más intenso de la pasión de Cristo durante la Semana Santa, que se desgrana, como ya he venido diciendo y tú seguramente sabes, en hoy, Jueves Santo, que es la última cena, las revelaciones de Cristo, la traición de Judas, su angustia en la oración en el huerto, en el jardín de Getsemaní o Getsemaní, su detención, que por cierto es violenta esa noche, y claro, el día siguiente, su juicio, su crucifixión, su muerte y finalmente su feliz para los cristianos resurrección el domingo pascual. Y a ese conjunto, o sea, aquí se queda fuera el miércoles, se queda el martes, se queda el lunes, se queda incluso fuera el domingo de Ramos. A ese conjunto es lo que se le llama el triduo pascual, que como creo que bien sabes, o tú puedes seguir, me imagino que suponer, según esto que te acabo de decir, es el segmento crucial de la Semana Santa y de todo, por añadidura, de todo el año litúrgico. Déjame decirte que con que la frase triduo pascual suena como que vieja, no. En realidad, la frase para designar este periodo que acabo en este momento de desgranar data de los años 30 del siglo pasado, o sea, de los años 1930, no hace todavía 100 años, aunque estamos al borde de eso, y es un término o un concepto más de la Iglesia Católica, aunque tiene su origen en el latín triduum, a mí que me encanta el latín, triduum sacrum, que sería el español triduo sacro, pero viene de antes, viene de los tiempos de San Ambrosio del siglo IV, y lo de triduum, claro que se refiere al número 3, en tanto que esta tríada de días sagrados que acabo de mencionar y que son los días finales de Cristo, o sea, triduum, tri, significa 3 y dum, días, y estos 3 días en latín respecto de Cristo se llaman además crucifixi, sepulti, suscitati, que son en latín crucifixión, entierro y resurrección. Parte importante del Jueves Santo, como ya dije antes, y vamos a tocar esto aquí ahora, es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies se conoce como lavatorio comandatum, que es este término que identifica el acto de lavar una parte externa del cuerpo, aunque puntualmente siempre se queda concentrado en los pies, y que tiene además uso litúrgico en el cristianismo, y es lavar los pies a 12 hombres pobres, eso en la iglesia, a 12 hombres pobres el Jueves Santo, porque después de la última cena, Jesús, en lección de humildad, a los 12 apóstoles, las imágenes, sobre todo, que he hecho un trabajo acá basándome en iconografía pictórica importante. Como sabemos, los grandes pintores en los diversos movimientos artísticos del mundo, sea pintura romántica y clásica, lo que fuese, por supuesto que Cristo es una constante. Esto es un fragmento del lavatorio de pies de Cristo a los apóstoles según el cuadro del Tintoretto, y vamos a estar viendo acá cuadros de este nivel de importancia, y esto proviene exactamente de que después de la última cena, Jesús, en lección de humildad,
a los 2 apóstoles les lavó los pies, un episodio que es reflejado en el Evangelio de San Juan, puntualmente en el libro de Juan, eso es capítulo 13, versículos 1 al 20. El lavatorio de los pies es un ritual que simboliza hospitalidad en el Antiguo Oriente, o sea, ofrecer agua limpia y fresca para bienestar a los viajeros después de una larga jornada. Claro, la gente venía a pie desde lugares remotos. Y la costumbre de lavar los pies era muy frecuente en la antigüedad. Por ejemplo, cuando yo hice aquí el año pasado el programa que hice sobre la historia de Israel, en que hicimos la historia justamente para eso, la historia del patriarca Abraham, programa que por cierto te recomiendo que veas este programa que se llama Abraham y los patriarcas fundadores de Israel. Ahí en ese programa yo expliqué que Abraham, en este ciclo que hice Historias de Israel, fue un ciclo, en el programa dedicado al patriarca Abraham, ahí narré que según las Sagradas Escrituras, cuando los 3 ángeles llegaron a la casa de Abraham, el patriarca les hizo lavar los pies. Pero lo más importante del Jueves Santo a nivel litúrgico y ceremonial, no importa las órdenes cristianas que observan el Jueves Santo, sean católicas o sean protestantes, son las misas, de las cuales yo diría que las más conocidas y las más, digamos, elaboradas, y para mí son las más atractivas y atrayentes, son las que tienen que ver con la Iglesia Católica. Como toda la parte litúrgica o ceremonial del Jueves Santo, no importa, repito otra vez, la orden que la observe, repito, está conectada con el cronograma de lo que le pasó a Jesús o hizo Jesús ese día. Parte de lo observado el Jueves Santo en los diversos templos e iglesias está conectado con eso, y por eso en un punto es importante lo que tal vez es el momento clave del Jueves Santo, que es la última cena. Y por eso, por ejemplo, ahí está la última cena, esta imagen de Leonardo da Vinci, que saben que esto es un cuadro famosísimo, y acaso es la representación pictórica más famosa de tantas del episodio de Cristo, del Jueves Santo, porque realmente hay una tremenda cantidad de cuadros que van reflejando, revelando la última cena, que además es muy importante a nivel pictórico. Esto incluso merecería un programa, quisiera ir una disección del cuadro La última cena de Da Vinci, con las líneas todas que convergen en la cabeza de Cristo a nivel. Además, esto es un clásico ejemplo de perspectiva artística, pero bueno, dejemos esa historia ahora aquí y sigamos ahora con esta narración. Lo más importante de este día del observado Jueves Santo en los diversos templos e iglesias, ya podemos regresar a mi directora, está conectado con eso, con la última cena, y por eso es que es un punto importante en lo que yo creo realmente que es el momento clave del Jueves Santo, que es la última cena, y por eso es que los santos, por ejemplo, los santos oficios del Jueves Santo se celebran a las 21 horas, o sea, a las 9 de la noche, que es la hora de cenar, para conmemorar la última cena con Jesús, o la última cena de Jesús con sus discípulos. Sin embargo, en ciertos casos, por razones pastorales, estamos hablando del rito, se puede anticipar o se puede adelantar, pero en ningún caso nunca antes de las 6 de la tarde localmente. Puedes hacerlo más temprano que las 21 horas, pero nunca antes de las 6 de la tarde. Por cierto, el color de rigor del Jueves Santo es el blanco, que sustituye a partir de este día al morado cuaresmal. El morado tiene una significación tremenda en liturgia y sobre todo en el mundo cristiano. Estas misas vespertinas del Jueves Santo, insisto que dependiendo de las órdenes, de todas maneras, cesan siempre a la noche, pues según la historia, después de la cena, Cristo se va al huerto de Getsemaní, y estas horas, por supuesto, que son de rezo, donde Jesús transita por las angustias de saber lo que le espera, y como sabemos, ya después de la medianoche, Jesús es arrestado. Es decir, que una vez terminados los oficios de cualquier orden, se rememora la oración y la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas, el arresto de Cristo o de Jesús, todo lo cual se observa de acuerdo con el ritual, con oraciones y o con procesiones en la tarde, noche del Jueves Santo. Debo decir que al mencionar dos misas, estas dos misas a distintas horas, o sea, la matinal y la vespertina, eso significa que el Jueves Santo, la Iglesia Católica y algunas ortodoxas prevén dos liturgias para el Jueves Santo, siendo de estas misas la matinal, la misa crismal que ya mencioné, que es la que tiene que ver con el aceite, y ya que mencioné lo de crisma, el aceite, en realidad son 3 aceites. Y además, para terminar de puntualizar cosas que cabos sueltos que se me han ido quedando en esta narración que estoy haciendo aquí contigo, por ejemplo, el lavatorio.
durante años el lavatorio en las iglesias por el hecho de que esto es una derivación de que los 12 apóstoles eran varones. Como te estaba contando, durante años en las iglesias los sacerdotes solamente reproducían el lavado de los pies a hombres. Primero, en una época era solamente en gesto de humildad a hombres pobres de la parroquia. Después eso se amplió, que entonces gente de fe, hombres, los sacerdotes les lavaban los pies, pero por el hecho de que los apóstoles, los 12 son varones, pero como ya el canon ha cambiado, porque este mundo inclusivo de hoy, pues coloca a todo el mundo, ya hoy en este momento, de acuerdo con el ritual, los curas en los jueves santos le lavan los pies también a las devotas. Ahora, poniendo en alto, aquí ahora, en un hall, la liturgia del Jueves Santo. Vengamos de verdad ahora. He estado contando acá cómo es que se observa el Jueves Santo, dependiendo de las otras, aunque por supuesto, como advertí, me he concentrado mucho más en la Iglesia Católica. Pero vengamos ahora de verdad a lo que es la historia del Jueves Santo, en lo que representa el cronograma de Jesús el Jueves Santo, que comienza, por supuesto, que con la última cena que he estado mencionando acá constantemente. Según los evangelios, el jueves por la tarde antes de la Pascua, o sea, el jueves antes de Pascua. Durante lo que fue su última comida con los apóstoles, Jesús instituyó la Eucaristía, que ya la mencioné. Esto era uno de los pasos de la comida ritual judía y fue la última cena de Jesús antes de su muerte. O sea, que Jesús nunca más, después de la cena esta, no ingirió más alimento. Ahí viene el rezo del monte de Getsemaní, ahí viene entonces su detención, ahí viene su juicio, lo crucifican y Jesús nunca más ingirió alimento hasta que termina muriendo en la cruz. En los evangelios se indica que Jesús, tomando pan y vino, eso lo sabe todo el mundo, creo yo, los consagró como su cuerpo y su sangre, los repartió entre sus discípulos como alimento espiritual y les pidió que hicieran eso en su memoria, como todos sabemos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, todo el mundo lo sabe. O sea, eso en memoria de él, en memoria de Jesús, y ese es el rito que se observa en las iglesias. El pan, por cierto, es lo que se llama pan ácimo. Estas son cosas que yo he comentado en otro momento, como el programa que hice acá exactamente el programa de Abraham, que por el asunto de la fe de mi padre, yo sí crezco realmente expuesto a religión en casa. Y esto exactamente, el pan ácimo, que es pan sin levadura, llamado matzá, eso lo conozco desde, ¿qué te cuento? Desde mi infancia. Y por cierto, ahora que estoy mencionando lo de la última cena, no, no vayas a creer, esto de la última cena, acaso tal vez la culpa de la identificación de esta noche tremenda, de este jueves tremendo en la historia de Cristo y además en la historia del mundo, el término este de la última cena, por cierto, no aparece de ninguna manera nunca. El término este de la última cena, de esta cena de Jesús, a la cual se le llama la última cena, no aparece el nombre de ninguna manera en ningún lado en el Nuevo Testamento, sino que a esto ha contribuido sobre todo el habla coloquial y yo creo que sobre todo tiene que ver pues la iconografía que lo ha inmortalizado porque, por ejemplo, esto tiene que ver muchísimo con la última cena de Da Vinci. Pero ok, continuemos con la narración que te estaba comentando del Jueves Santo, que en realidad el acto de la última cena es más frecuentemente referido no como tal como la última cena, sino es más referido como la cena del Señor. Y por cierto también, valga decir que a nivel testimonial, la última cena es referida en varios evangelios, entre ellos el de Marcos, el capítulo 14, versículos del 12 al 26, en los que Jesús pues describe la preparación de la Pascua, la advertencia de la traición de Judas Iscariote, y la institución de la cena como tal, con el pan y el vino, significando su cuerpo y su sangre. En estos versículos, Jesús envía a dos discípulos a hallar un lugar para preparar la Pascua y así, de esa manera, ellos encuentran una habitación según lo indicado. Aquí es que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos, que Judas, lo traicionará, lo cual causa preocupación, consternación, confusión entre ellos. Jesús toma el pan, toma el vino, los bendice, los parte, los da,
diciendo que su cuerpo y su sangre son representados a través de esto. Y después de cantar salmos, Jesús y los discípulos se van al Monte de los Olivos. El otro libro que recoge la última cena en el Nuevo Testamento es el de Lucas, en el capítulo 22, cuyos versículos de nada menos que del 7 al 39 describen los pasajes de cómo Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la cena de Pascua en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de un hombre que lleva un cántaro de agua. De los versículos 14 al 23 o en los versículos del 2 al 23 se describe la cena en sí, donde Jesús instituye la Eucaristía y el pan y el vino como símbolos de su sangre y su cuerpo, o sea, su cuerpo atormentado y su sangre derramada. Y en realidad más, en realidad hasta el versículo 46, no solo hasta el 39, como yo acabo de invocar, hasta el 46 es que se rememora o se describe la última cena. Déjame contarte aquí, ahora que estoy mencionando el Nuevo Testamento, que estoy mencionando los evangelios que recogen la última cena. Déjame contarte acá, aquí tengo la Biblia, por supuesto que para ustedes, y déjame precisamente en el caso de Marcos, déjame leerte directamente de la Biblia, mucho más que yo lo cite acá o que yo ponga una placa en la pantalla. Déjame contarte acá que dice aquí en el caso de Marcos 14, Marcos 14, comenzando con el versículo número 12, dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que son los panes ácimos, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres, Señor, que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? El versículo 13 dice: y envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá, que es lo que yo estaba comentando hace un momento, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con estos discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Yo quiero detenerme aquí ahora, aunque yo voy a continuar ahora haciendo esta referencia al el caso de Marcos, el capítulo número 14, que cuando uno ve esto, y por supuesto que tú me has escuchado a mí comentar más de una vez, que la fe no se racionaliza. ¿Tú crees o no crees? Ya cuando tú comienzas a racionalizar, ya la fe se va por la ventana. Para los que tenemos fe cristiana, que creemos en Cristo, que creemos todas estas historias, esto que Cristo le dice a estos dos discípulos, váyanse y se van a topar con un hombre que trae un cántaro y ese hombre les va a conducir al aposento donde vamos a tener la cena. Ahí precisamente, ahí viene creo que es manifiesta la divinidad de Cristo, que por supuesto que ellos no discuten ni se asombran. Pero Señor, usted sabe, ¿cómo es que usted sabe que va a venir un Señor con el cántaro? Ellos saben frente a quién están, lo saben perfectamente bien, pero esto que Cristo les dice que se van a topar con un hombre, con un cántaro de agua y que ese Señor les va a indicar, esto para mí es una indicación de la divinidad de Cristo y por eso para mí las Sagradas Escrituras o las Santas Escrituras son tan importantes. Vamos a continuar acá, de manera que ahora en el versículo, por favor, en el versículo 16, lo que dice es lo siguiente: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, o sea, se toparon con este señor y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, o sea, con los 12 apóstoles. Y en el versículo 18 a continuación dice: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Versículo número 20. Él respondiendo, Jesús, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre, continuó diciendo el capítulo 14 de Marcos, según está escrito de él,
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En el versículo número 22 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, o sea, bendijo al pan y lo partió, les dijo, diciendo, tomad esto, que es mi cuerpo, y tomando la copa, esto es el versículo número 23, y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y en el 25 dice, es cierto que os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea, es la última vez que con este brindis Jesús está bebiendo hasta que no esté a la vera de Dios. Y en el versículo 26, que es donde vamos a terminar acá, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y es bueno entonces que comienza todo lo demás, a lo cual, por supuesto, que yo voy a venir ahorita un poquito más adelante. De manera que yo tengo que recordar que como el hecho es el mismo, lo que pasa es que cada uno de los apóstoles, fíjate que te cuento que hay 4 evangelios en los cuales se refiere a la última cena. Lo que pasa es que los 4 apóstoles, por eso es que se producen, de acuerdo con la narrativa de cada uno de ellos, se producen repeticiones, porque cada uno lo narra por su cuenta en estos libros del Nuevo Testamento, con agregados, con omisiones, según el caso, y se producen repeticiones, todo lo cual, otra vez, por lo menos para mí, que soy una persona de fe cristiana, esto para mí es equivalente de la veracidad de Jesús y de estos hechos, aunque ustedes saben que hay historiadores, especialmente desde finales del siglo pasado, con este mundo superliberal que nos está acometiendo con una furia inusitada, estos historiadores, de última cuenta, la mayoría reta a la Biblia como fuente documental y además la descaracterizan como fuente documental. El caso es que, por último, el libro de Juan es el que aborda los detalles de la noche del jueves en este inventario, aunque no podemos olvidar también que en el caso de Mateo, Mateo en el capítulo 26, en los versículos del 30 al 35, aquí también anuncia otro episodio importante, que es que Pedro lo negará 3 veces antes que cante el gallo. En ese desgrane de Mateo, que para mí ahí está, precisamente está la triste enseñanza de las traiciones, la triste enseñanza de los abandonos, aquellos que lamentablemente hemos pasado por eso, de sufrir traición y abandonos. Porque después de cantar el himno, Jesús predice a sus discípulos que todos se apartarán de él a partir de esa misma noche, citando la profecía del pastor herido y de las ovejas dispersas, a lo que Pedro salta y afirma que no, que él no, y aquí, no, le dice, no, yo no voy a hacer ese. Y aquí es que cuando Jesús le dice a Pedro que sí, que lo va a negar 3 veces antes que cante el gallo a la mañana siguiente, sin embargo, Pedro se aferra a su defensa, como que se atrinchera e insiste que él no lo va a negar, aunque tenga incluso que morir junto a Jesús, y los demás discípulos dicen lo mismo. Pero como sabemos, Pedro sí lo niega ante la persecución que vino enseguida, lo que nos conduce a nosotros, en este caso seguramente tanto a ustedes, a recordar o a lamentablemente haber visto episodios así de corte político en países como el caso de Cuba, el caso de Polonia, el caso de Hungría, en la época que existía el mundo bipolar, existía el comunismo en ese mundo, en que ciudadanos atemorizados por la aterradora maquinaria del poder niegan a familiares, niegan a amigos, o lo que es peor, en medio de la crisis moral más grande por la que pueda pasar un ser humano, incluso se niegan a sí mismos. El caso es que en el versículo 34 del capítulo 26 de Mateo es que Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Como parte de lo que aconteció a Jesús, Jesús anunció en la cena que uno de sus discípulos, como sabemos que es Judas Iscariote, lo traicionaría. Eso se refleja también, igualmente, ya te digo, es importante que tú sepas que los evangelios en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, van repitiendo eso. O sea, en 4, que es la cantidad de evangelios en que el Jueves Santo es descrito y reflejado, y que son precisamente estos que te acabo de comentar, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que además
son por excelencia, son los evangelios historiadores de Cristo. Ese día, el Jueves Santo, Jesús le da a sus apóstoles un extenso sermón que se reconoce como el discurso de despedida de Jesús, que hay mucha gente que dice que es como si fuese su testamento. E históricamente este sermón está considerado una fuente de doctrina cristiana. La tradición de los Jueves Santos asume o presume que la última cena se llevó a cabo la noche anterior al día de la crucifixión, aunque en verdad, y esto es otra precisión curiosísima, en ningún evangelio se dice exactamente que esta comida tuvo lugar la víspera de la muerte de Jesús. Esto es muy interesante, pero es que como sabemos, la Biblia no es precisamente una fuente diáfana o puntual. Después de esta, la llamada última cena popularmente, que ya repito otra vez, este término última cena no aparece referido como tal en los evangelios. Jesús se aparta a sus discípulos y se va solo, o sea, sin compañía alguna, a lo que conocemos como el huerto de Getsemaní o el puerto de Getsemaní, donde él acostumbraba a reunirse con sus discípulos a orar. Y según los evangelios, el huerto de Getsemaní, era un lugar en que tanto Jesús como los discípulos solían visitarlo frecuentemente. Jesús por sí solo, Jesús acompañado de ellos solos. Y eso es precisamente sabiendo que eso era un punto de frecuente visita de Jesús. Eso es lo que le permite a Judas en delación, es decir, se lo van a encontrar allí, es que llegan los soldados, entonces ahí es que arrestan a Jesús de esta manera terrible, que además la Biblia no lo refleja de esta manera. Por eso es que para mí tiene un tremendo valor, que eso es una cosa que yo hice precisamente en este programa que te recomiendo, que veas aquí incluso en mi cuenta de YouTube, el programa que yo hice el Viernes Santo. Cuando yo hago en ese programa el Viernes Santo, hablo de la película The Passion of Christ, la película esta de Mel Gibson, que la película precisamente comienza con la detención y el valor que tiene esa película, que es tremenda y que por supuesto que fue censurada por el lobby, ya sabes qué. El valor que tiene la película con esa escena es que la detención de Cristo es cruenta, es muy violenta, porque quizás uno no se da cuenta porque uno está envuelto en este manto de santidad y en este manto de fe. Pero hay que ver que todo lo que se produce con Cristo es profundamente político. O sea, Roma lo ve como una figura política que le preocupa, y por eso es que la detención hace silueta con las detenciones en la historia del mundo, cuando arrestan a una persona que un poder dado lo considera como una amenaza. Yo tengo como costumbre, por cierto, déjame otra vez decirlo otra vez, que yo tengo por costumbre en esta fecha que total, a la larga no habría de hacerlo, porque a mí realmente a mí me conmueve la escena. Yo termino llorando siempre, especialmente en la escena en que Jesús es sometido a los azotes de latigazos, y los momentos cuando está en el Vía Crucis que él se cae. Esos momentos que son además, están en la existencia de Cristo, pero refiriéndome a esta película The Passion of Christ, esos incidentes en la película, oh my God, te exprimen el corazón. Entonces yo tengo la costumbre, acaso como para flagelarme, de ver si otra vez lo vuelvo a hacer mañana otra vez. Yo tengo por costumbre que habitualmente en Viernes Santo y en estos días, el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo Santo, yo habitualmente me siento y veo la película otra vez, pero la tengo. Y esto sale en la película, esto sale, y eso yo lo digo en este programa, en que la detención de Cristo es una detención policial, con toda la violencia que una típica detención policial de cariz político ha ocurrido en la historia del planeta, y todavía en el mundo hoy sigue ocurriendo. El caso es que, nada, Judas lo delata. Dice, él está ahí en el huerto de Getsemaní y se va para allá, de manera que los evangelios narran la angustia. Después que él acaba aquí con la cena, Jesús sabe lo que va a pasar. Y aquí por eso es que se va solo allí, y aquí es que justamente en el huerto de Getsemaní sabemos históricamente, la angustia que lo asalta en ese momento. Y si cabe decir que para mí es un momento bello, para mí, yo creo que es uno de los momentos más bellos de la vida de Jesús,
aunque por supuesto que inquietante y además muy triste, que al orar a su Padre Celestial en busca de fortaleza y de consuelo, se ve que él se quiebra, aún sabiendo quién es él y que su Padre todopoderoso y que todo lo puede, pero que a pesar de eso, los abandonos necesarios, porque esto es una historia que está escrita por Dios, como sabemos, con un propósito dado. Y ocurre que al anunciarle a los apóstoles que lo van a arrestar, denunciaba por supuesto que por Judas Iscariote, como todos sabemos que lo vendió por un puñado de monedas, pero todo esto es lo que pasa acá, que una vez que termina la cena, otra vez conectando con mi narración, Jesús se va a Getsemaní. Ya a punto de terminar el programa de hoy, y ya que he citado a Getsemaní, la palabra Getsemaní o Getsemaní es una palabra aramea, que es Gatsmani, no sé si será, por supuesto que será la fonética de vida, que significa prensa de aceite, o sea, aceite de oliva, y la historia admite que había en esa área una gran cantidad de árboles de olivo y todos los evangelios hacen referencia a este lugar. Bueno, y aquí es que exactamente aquí es que termina con la detención de Cristo, es que termina el Jueves Santo, el programa este que hemos hecho aquí hoy. Vamos a terminar ya hoy. El resto ya lo sabemos, ya esto entonces lo que queda directamente es en el Viernes Santo, que no va a ser en este momento pues sujeto a nuestra conversación. Nuestra conversación va a terminar aquí ahora con el Jueves Santo. Para el Viernes Santo, repito una vez más, mañana en la emisora, yo sé que mañana es un día que yo, por ejemplo, yo mañana puntualmente, mañana no trabajo. De hecho, el viernes aquí en el ático del Pepe en YouTube, aquí no tenemos el viernes, tampoco tenemos, el viernes tenemos programa. Pero para que quede claro, que para que tú complementes todo esto, mañana puede ser cuando tú quieras, porque para eso está aquí en la cuenta de YouTube, pero me gustaría que fuese mañana. Mañana sintoniza la emisora, Radio Mambí, a las 4:30 de la tarde para que escuches ese programa que dura. Yo tengo dos versiones, tengo una versión de 1 hora y una versión de 2 horas. Yo no sé mañana los programadores y mis amigos los ingenieros qué cosas los que van a hacer. Posiblemente mañana sea 1 hora repetida que otra vez se repite por una segunda vez, I don't know. Pero puedes escuchar mañana mi programa mañana en Radio Mambí, comenzando a las 4:30 de la tarde sobre este programa dedicado al Viernes Santo o, si no, pues aquí precisamente en mi cuenta aquí de YouTube, tú puedes venir aquí en mi cuenta de YouTube, buscar el programa de Pepe Forte Viernes Santo, el cual está contemplado que, por cierto, yo quiero hacer de ese programa, yo quiero hacer aquí en YouTube, pero con imágenes, porque este programa, que yo recuerde, este programa el programa habla de música, de esta música cristiana que se ha hecho fue tan popular, sobre todo lo sigue siendo, pero en los 90 a nivel discográfico tuvo una gran importancia aquí en la escena americana. Este caso es Jackie Velázquez, que tú sabes que fue una gran cantante de esto. Por cierto, la entrevisté, no sé dónde estará ella ahora. Ah, y tiene varios capítulos. Uno de los capítulos que tiene es Los Cristos del Mundo, el Cristo Corcovado, el Cristo limítrofe entre Chile y Argentina. El programa que debo para ustedes, en este programa yo incluyo un acápite, un segmento del programa del Viernes Santo dedicado al Cristo de La Habana, el Cristo de Gilma Madera. Y ese programa yo creo que valdría la pena que yo lo hiciese de manera separada para ustedes. Así que por ahí va, ¿no? Y no sé, por ahí va la cosa. Así que bueno, gracias por haberme acompañado, mis queridos amigos, en este programa de hoy dedicado al Jueves Santo, que como ya vieron quedó interrumpido el año pasado. Sin embargo, felizmente hoy ya hemos podido completarlo con el pequeño fragmentito. O sea, lo que me disgustó tanto fue el hecho que yo había casi terminado el programa. Era larguísimo el programa, larguísimo no, rebasado los 30 minutos fue que ¡puf! A oscuras me quedé sin corriente. Así que nada, finalmente un año después, con un año de atraso, felizmente hemos arribado al final de este programa dedicado a, al Jueves Santo. Así que estamos en la Semana Santa. Hoy también esto es una semana entera de recogimiento, menos el domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén.
Y ahora, este domingo, ahora que es el día de resurrección, que son los 2 días santos y felices de la semana, pero sin duda el jueves santo es un día de recogimiento que habríamos de observarlo de esa manera y sobre todo el día grande que es el día del jueves santo. Así que por ahí va. Gracias, mis queridos amigos, por haberme acompañado en este programa de hoy. Como siempre, gracias por dar a like a este programa, que dar like dicen que ayuda muchísimo a la salud cibernética del programa. Como siempre, gracias por hacer sharing. O sea, tiene que haber una variedad de social media dedicados a los Jueves Santos, a la Semana Santa, no sé. Siempre les recomiendo que por favor, cada programa de estos que yo hago acá, que ustedes por favor pues copien el URL de este programa y lo hagan paste en esas páginas para que el programa siga creciendo. Y si no, simplemente a nivel de voz, digan, caramba, Pepe hizo un programa dedicado al Jueves Santo que vale la pena ver, que ustedes lo vean. Así que por ahí va, mis queridos amigos. Y también, por favor, gracias porque continúen suscribiéndose a este programa. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla les advierte de cuando estamos en vivo de lunes a jueves, que es como debe ser. El viernes recesamos. De lunes a jueves aquí en mi cuenta personal de YouTube. A veces estamos, siempre, la mayor parte de las veces estamos en vivo. A veces estamos pregrabados y a veces estamos en vivo a otra hora que no es la de 8 de la noche, o estamos pregrabados a otra hora. Pero en todas esas circunstancias la campanilla te avisa de cualquier circunstancia. Así que cuando te suscribas, por favor, por esa razón, entonces presiona la campanilla para que la campanilla te alerte, para que te encuentres conmigo en este programa que se llama El Ático de Pepe, al cual yo le dedico tanta atención en el afán de complacerles. Así que nada, mis queridos amigos, nada, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y bye bye.